Y a continuación seguimos con otro de los proyectos, al igual que ha contado Julio, otro de los proyectos en los que está involucrado la AEMI y la Fundación. En este caso, bueno, pues tampoco creo que admita mucha presentación porque también le conocéis a todos, al doctor Miguel Ángel Martín Casanueva, que es facultativo adjunto del Servicio de Bioquímica del Hospital 12 de Octubre y dirige el Grupo de Investigación Multidisciplinar de Enfermedades Mitocondriales y Neuromusculares del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 12 de Octubre, el IMAS-12. Aparte también pertenece al CIBER, y en sus líneas generales de investigación se centran en el abordaje clínico translacional y el estudio de fundamentos bioquímicos y genéticos moleculares de patologías mitocondriales. La verdad que tienen también un currículum impresionante, pero yo quiero destacar pues su colaboración continua también y constante. Siempre al igual que Julio, siempre está al pie del cañón cuando le necesitamos para cualquier consulta, cualquier ayuda. Y bueno, pues quiero agradecerte también, como he dicho antes, pues que hayas elegido este camino tan difícil. Y bueno, luego hablará también Irene, que ya la presento, Irene Hidalgo, que se incorpora también al proyecto, a esta segunda fase del proyecto que tenemos, que es especialista en bioquímica clínica y actualmente es investigadora asociada al proyecto dirigido por el doctor Miguel Ángel Martín y apoyado por AEMI, por la Fundación, con el objetivo de conseguir el diagnóstico genético molecular de pacientes mitocondriales en el Hospital 12 de Octubre. Así que nada, pues bienvenidos un año más y gracias por estar aquí. Bueno, es un camino difícil, pero con estos compañeros que tenemos se hace menos árido. Muchas gracias por invitarme. Ya llevamos unos cuantos encuentros estando por aquí y encantado de colaborar con vosotros y de hacer esta unión entre pacientes e investigadores y entre hospitales, universidades, que os ayuden a desvelar toda la complejidad que tienen estas enfermedades y que vayamos avanzando en el diagnóstico para que haya futuros tratamientos más adecuados para vosotros. Bueno, aquí vamos a presentar un poco para los que se presentó en Madrid, pero como hay gente que no había estado, pues vamos a presentar un poco los resultados de la primera fase del proyecto que nos apoyáis, de la caracterización molecular de pacientes en los que se sospecha enfermedad mitocondrial y que todavía no tienen diagnóstico. Y luego vamos a presentar un poquito la segunda fase, en el estado actual en que estamos, y algunos casos ejemplo de que veáis la complejidad que tienen algunos casos en llegar a determinar de forma fiable lo que representa el diagnóstico genético final y decir que eso es patogénico o no. Bueno, como ya sabéis, el objetivo es identificar la causa genético-molecular en pacientes con sospecha de enfermedad mitocondrial y lo vamos a hacer con métodos de secuenciación genómica, principalmente aplicando secuenciación masiva o de nueva generación. Este es un abordaje multidisciplinar, no solo lo dirigimos desde el laboratorio, pero el equipo clínico revisa todos los casos para hacer una priorización de pacientes, entre los que se encuentra, por ejemplo, Marcelo, que revise unos cuantos casos. La unidad de pediatría y enfermedades metabólicas hereditarias del hospital, la unidad de transición de adultos metabólicos hereditarios y la unidad de neuromuscular, que son los que pertenecen todos a nuestro grupo de investigación. Y el año pasado, como sabéis, estuvo aquí Jorge Docampo, que es ahí el de la foto, pues se establecieron también protocolos bioinformáticos, que eso ya nos ha valido para esta segunda fase, ya está todo protocolizado. Hubo mucho desarrollo en ese sentido en el pasado, pero esta vez vamos a ir un poquito más deprisa porque eso ya está hecho. Y aquí os represento un poco a los que son más clínicos. Es para representaros que es un abordaje muy multidisciplinar, porque si no, nunca podemos llegar bien a caracterizar a los pacientes. También se establecieron un protocolo de una sistemática, entonces eso también lleva mucho tiempo, que ahora también va a estar establecida y va a ir mucho más rápido, para hacer una forma de criterios objetiva y que estuviera todo arreglado, con consentimientos y una forma que pudiéramos conseguir que vosotros nos emitierais todos los documentos y que todo estuviera perfectamente adecuado a la legalidad. Todo esto lo hicimos con un formulario web, que vosotros mandabais la documentación. Esto no llegaba en un registro, es un registro web que no es gratis, hay que pagar un poquito porque es muy interesante, porque lo clasifica todo perfectamente y es más fácil buscar las cosas. Una vez que teníamos todas las solicitudes, se hizo un primer criba de pacientes porque muchos pues a veces ya tenían el diagnóstico, etcétera.
Y luego, para priorizar los candidatos, se hizo primero unos criterios de inclusión en los que participaron los clínicos y los del laboratorio, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista genético-molecular, basándonos en los criterios que estaban publicados hace unos años, que son los criterios de enfermedad mitocondrial de Morava. Y una vez estaba realizados los criterios, se producía una puntuación. Con esa puntuación se admitían los pacientes y, como sabéis, no todo es hacer el exoma, sino que individualizadamente a cada paciente, según sus criterios clínicos y genéticos, hacíamos una prueba u otra. Porque en esta diapositiva, que me gusta mucho, que se ha publicado recientemente, como podéis ver, los fenotipos clínicos de las enfermedades mitocondriales son muy variados. Hay unos muy específicos, por ejemplo, la neuropatía óptica de Leber, que no hace falta hacer un exoma. Puedes hacer 3 mutaciones principales y luego el ADN mitocondrial. Eso es mucho más barato, más eficaz, más rápido y más fácil de interpretar. O si tienes una enfermedad que es la automegalia progresiva externa, a lo mejor lo que necesitas es hacer una biopsia muscular, porque no se puede ver en sangre la mutación principal, que es una deleción esporádica. O hay otros fenotipos, como el síndrome de Leigh, que se debe a más de 80 genes. Entonces ahí a lo mejor hay que ir a un exoma. Quiero decir que cada uno tenéis unas características particulares, clínicas, y eso hay que adecuar la prueba de genética diagnóstica, que esto también nos llevó. Incluso buscábamos en otros centros si había material para no tener que volveros a la biopsia, pediros muestras, etc. Todo eso llevó bastante tiempo. Y entonces, una vez elegida, las pruebas que utilizamos nosotros en este proyecto fueron la secuenciación del ADN mitocondrial a alta profundidad, con secuenciación genómica, o utilizamos paneles de genes nucleares que ya teníamos preparados en el laboratorio por otros proyectos, sobre todo para 2 partes específicas. Si tenéis un defecto en el mantenimiento mitocondrial, es decir, que habíamos visto desde la parte clínica que había unas deleciones múltiples o depleción del ADN mitocondrial y se miraban esos genes. O si teníais un déficit específico aislado de un complejo, os mirábamos todas las proteínas de la cadena respiratoria, el sistema de fosforilación oxidativa y sus factores de ensamblaje. Todas, no solo las que están asociadas a enfermedad. Hay otras aproximaciones que se hacen en otros grupos, pero como esto iba avanzando durante el tiempo, esas aproximaciones lo que las hacíamos era aplicarlas al realizar el exoma completo y luego de forma bioinformática lo que mirábamos era unos ciertos números de genes según vuestra clínica. Y eso lo hacíamos viendo todas las proteínas de mitocarta, como decía Julio hace un momento, o las de mitocarta más algunas más, porque hay algunos genes implicados que no están dentro de la mitocondria, sino que están en el citosol y producen enfermedad mitocondrial. Y eso lo preparamos en otro proyecto y lo aplicamos aquí. O ya hacíamos todas las proteínas que están asociadas a enfermedad, íbamos haciendo como capas, según si encontrábamos la mutación o no. O ya la secuenciación completa del exoma, que eso lleva un tiempo más largo. Y con eso hacíamos aproximaciones de un paciente individual o la familia, que era el paciente y sus padres principalmente, algunas veces un hermano o afecto, dependía de cada uno. Como ya hemos dicho, era individualizado. Este fue los criterios de admisión. Al final, de 50 solicitudes se estudiaron 30 pacientes, 24 fueron excluidos por diversas razones, porque ya tenían diagnóstico genético realizado, aunque ellos querían que le íbamos a hacer más, pero ya lo tenían realizado, o sea que no era objeto de... porque el dinero es finito. Otros tenían eso más realizados en otros sitios, entonces preguntábamos o esperamos a que estuvieran pendientes de resultados, o algunos no habían remitido la documentación, o solo uno no cumplió criterios para entrar, o sea que casi todos entrasteis en el proyecto. Luego se eligieron las pruebas adecuadas, que luego hablaremos, y otros estudios que se realizaban que no eran de exoma, pues era comprobación de una mutación que nos habían dicho que no estaba muy clara en otros centros, o que el score estaba al límite y lo reestudiamos otra vez, o que había un reanálisis de un exoma, por ejemplo. De esta forma ya seleccionamos a todos, entonces se realizó una... Había también complejidades logísticas, ¿no? Cómo se recogen las muestras de distintos centros y de distintas ciudades. Entonces, con el apoyo total de María Careaga y de Javier, que estuvieron ahí al pie del cañón, hicimos dos cosas. Los que eran de Madrid se centralizaron en 2 enfermeras que trabajan para vosotros. Los centralizamos ahí en la asociación, me parece,
y se les extrajo sangre y se trasladó por parte de Javier a nuestro centro y allí la recogimos. Y los de fuera pedimos la colaboración de los centros de salud y todos respondieron perfectamente con una hoja escrita explicándoles el proyecto y les pidieron la sangre, lo enviaron de forma gratuita y no hubo ningún problema y todo salió perfectamente, cosa que a veces sorprende en el sistema sanitario, pero hay gente buena para que veáis. Esto es una distribución de pacientes en España, unos cuantos de Madrid, de la zona de Valencia hay bastantes y luego ya repartidos por el sur y algunos del norte. Bueno, este es el proceso que se realiza en aquella parte, lo que ya os dije que se hizo mucho desarrollo informático. Se hace un análisis primario, luego un análisis secundario, todo eso es informática y luego lo que se tarda más es la última parte, que es el análisis terciario, que es el análisis de las variantes que se obtienen. Estos son los estudios que se hicieron, 16 exomas, 26 en trío, 10 ADNs del ADN mitocondrial, algunos paneles de genes, que eso ha ido desplazando, como veis, hacia el exoma, y algunas cosas que eran reanálisis bioinformáticos de otros estudios que estaban ya realizados, pero que no tenían una variante clara definida. Bueno, con esto se llegó a la identificación del 23% de los pacientes, un mtDNA, 2 en el panel OSFOLS y 4 en exoma, 2 definitivos y 2 que todavía están en estudio. Aunque parezca un poco escaso, bueno, voy a pasar así. Aunque parezca un poco escaso, si veis los estudios que mucho más centralizados y con una selección de pacientes mucho más exclusiva, no os creáis que tampoco se consigue un rendimiento mucho mayor. Veis ahí que algunos son del 25%, con muchos más pacientes, mejor todavía clasificados por un grupo mucho más internacional. Y luego ya sí, en los últimos de exoma sí que hay un poquito más de rendimiento. También nosotros seleccionamos una población heterogénea. Había adultos que también suelen ser más complicados que los niños, porque con trío se resuelve en muchos casos, con lo cual ese es el porcentaje, en teoría, de éxito, ¿no? Entonces, como conclusiones, pues se establecieron ya todos los protocolos que ya están realizados para la admisión de pacientes, etcétera. Se compararon incluso sistemas de análisis de exoma con 3 casas comerciales antes de poner, en definitiva, la que íbamos a utilizar. Y ya hemos dicho las mutaciones que se han establecido. Y hay una cosa, que hay algunas variantes candidatas que su asociación con la enfermedad mitocondrial pues es difícil. Como ahora ha dicho Julio, parece que se está redefiniendo un poco la definición. Entonces, esas, a veces, para nosotros que trabajamos en mitocondria, asociar que esa variante es una mutación causal, pues es complejo. Y son esos 2, por ejemplo, que están en estudio. Se han hecho otros estudios de validación genética y bioquímica que no lo hemos cargado a este proyecto, sino que hemos realizado con otros de otras mutaciones, como estos casos complejos que vamos a ver, y bueno, se hizo una comunicación a todos los resultados. ¿Vale? ¿Qué acciones futuras planteamos? A los que no están diagnosticados, intentar utilizar el programa de enfermedades no diagnosticadas del CIBERAR y otro que tenemos en una red interna de Madrid, de Rare Genomics, pero ahí necesitamos la colaboración del médico de referencia y el grupo CIBERAR, que somos nosotros, la van a tener. Ya se ha incluido un paciente del 12 de octubre, creo que se iba a incluir otro, que no sé si es del proyecto, pero uno del proyecto ya se ha incluido en este programa. Es un programa que tarda, pero se reevalúan los casos con equipos multidisciplinares, tanto clínicos como bioquímicos y informáticos. Luego hemos pedido una solicitud a un proyecto regional que se llama de Interactoma para resolver casos no resueltos. Si no lo dan, pues muchos de los pacientes entrarán ahí. Que ahí está metido Jorge de Ocampo, el que estuvo en el grupo antes. Nos comprometemos a reanalizar los datos genómicos con los nuevos datos que existan en la literatura de cada 2 años. Y ahora es la extensión del proyecto, que ha comenzado este trimestre. Uy, perdón, que le he dado una tecla que no vale. Y ahora ya no sé si explico. Vale, en esta extensión se ha hecho el periodo de solicitud ahora en octubre y lo hemos extendido un poco más, para admitir a algunos pacientes, como hicimos el año pasado. Ponemos una fecha límite porque si no, no empezamos el proyecto. Se han admitido 51 solicitudes, algunas estaban mal o repetidas o algo así. Bueno, es que esto le iba a hablar Irene, pero ya lo hablo yo de seguido, ¿vale? Porque es un trocito, no pasa nada, que está por aquí. Al final quitando las repeticiones porque a veces insertan en la web y hay problemas y salen repetidas. 43 son las definitivas. De esas 43 hay 34 nuevos solicitantes y 9 solicitantes del proyecto anterior.
dentro de los 34 nuevos hay 3 con diagnóstico genético previo, con lo cual habrá que revisar si son, ¿no? Y 31 sin diagnóstico genético, ¿vale? Y en los anteriores, en los antiguos, los que se han presentado en el proyecto anterior, 4 ya tienen estudios previos completos, con lo cual ya tienen hecho lo que nosotros le íbamos a hacer, y 5 están en reevaluación para ver si podemos hacer alguna cosa más, que supongo que será intentar meterlos en ENOD o algo así. Entonces, para la selección de pacientes vamos a utilizar unos criterios modificados más actualizados, intentando que el rendimiento de diagnóstico sea un poco mejor. Se han evaluado los rendimientos porque ya se han actualizado por las nuevas técnicas de genómica el año pasado, en una publicación que salió en 2018, e intentaremos modificar algunos de ellos para intentar seleccionar mejor a los pacientes. Y ahora los que quiero presentar pues son 2 casos un poquito más complejos, para que veáis que a veces llegamos a la mutación, pero todavía hay algo más, ¿vale? Uno de ellos es infantil. Bueno, esto ya no lo voy a explicar, pero lo ha explicado Julio, ¿verdad? La composición, el sistema OSFO, que son más 2 genes, etc. Hay muchos genes, es complicado llegar a un diagnóstico, los tipos de herencia que hay también complican el proceso diagnóstico. Y el primer caso era un niño que tenía un déficit aislado de complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial, tenía una encefalopatía con retraso del desarrollo, estrabismo, hipotonía axial, acidosis láctica y macrocefalia. Y ha aumentado también el ácido láctico en el líquido cefalorraquídeo. Ya tenía diagnosticado, creo que este era en nuestro centro, un déficit aislado del complejo 1 a nivel asistencial. Y se habían hecho algunos estudios de ADN mitocondrial que fueron normales, incluyendo la secuenciación completa del ADN mitocondrial. Con lo cual decidimos, dentro de ese proceso de priorización, meterlo en el panel OSFOS que teníamos desarrollado, porque era un déficit aislado del complejo 1. Y priorizamos una mutación en un gen conocido ya que estaba asociado a enfermedad, que es el gen NDU-FS4, que es una subunidad del complejo 1 de la cadena respiratoria. Pero la mutación, no sé si no se puede señalar, estaba en una zona del gen que se llama una región intrónica, quiere decir que no codifica para la proteína. Eso va a expresar una ARN que se llama mensajero, y esas partes, cuando se expresa el ARN mensajero, se tienen que eliminar. Entonces, hay unas posiciones en esa región que están más conservadas en la evolución y que intervienen en que esos fragmentos que se llaman intrones se eliminen, que son la posición +1 y +2. Pero esta mutación estaba en la posición +5, que es una posición menos conservada, y hay que demostrar que eso produce un error en el procesamiento de ese ARN mensajero. Bueno, eso es lo que os está explicando un poquito así en plan didáctico en esta diapositiva. Es que si me quito se me va la voz. Si el DNA codifica una RNA, pero ese ARN mensajero primero que se produce, para que luego se exprese una proteína, tiene unas zonas que tienen que madurar, se llama. O sea, tienen que sufrir un procesamiento, que es eliminar esas partes donde hemos encontrado esa mutación que se llaman intrones. Entonces, según las que se eliminen, hay unas que se eliminan de forma más habitual, y eso es lo que llamamos en la jerga nuestra de biología molecular el transcrito canónico, el de referencia. Pero cuando hay variantes en esas zonas, puede que no se eliminen de la forma correcta y que se quite una zona codificante entera, que es lo que se expresa en el otro lado. Por eso está triste aquí la carita, porque se ha puesto uno que es malo. Y se produzca una proteína que no es funcional. Entonces eso hay que averiguar cómo se hace. Y estas son las cosas que podían pasar, pues que se vaya una zona más codificante porque se hace la maduración de una forma más incorrecta, o que se retenga parte de esa zona que no se tiene que poner, etcétera. El caso es que se producen transcritos diferentes y producen proteínas diferentes, o hace que no se produzcan las proteínas. Entonces, para esto lo que se analiza es ese ARN y se ve si existe el transcrito normal o otros que no son normales. Y eso es lo que vimos en este paciente. Estuvimos el ARN, lo transformamos en una cosa que se llama ADN complementario para que se estudie de una forma más fácil, y vimos que tenía muchos ARN mensajeros que eran distintos. ¿Vale? Eso ya nos indicaba que esa mutación pues parecía que podía ser patogénica, porque estaba produciendo
un error en transcritos. Y cuando secuenciamos todos esos trocitos, los cortábamos de una cosa de electroforesis en gel que se llama, y los cortamos y los secuenciamos, a ver lo que es. Pues veíamos que producía muchas cosas diferentes como que esas que os hemos enseñado. Pero había uno más principal que hacía una retención de esa zona que no debía estar ahí. Luego lo que hicimos es la segregación familiar, y aquí viene la sorpresa, porque la mutación era homocigota. Las dos copias del niño en ese gen estaban mutadas. Entonces, en teoría, si es una enfermedad que se transmite, que decimos autosómica recesiva, los dos padres tenían que tener una copia del gen mutado. Pero la sorpresa fue que el padre tenía la mutación, pero la madre era normal, con lo cual algo estaba pasando. Lo primero que planteamos era, puede que esa zona de la madre en el niño esté deleccionada. Entonces, cuando nosotros hacemos la técnica, nos parece aparentemente que son las dos copias mutadas, pero es porque le falta el otro cromosoma. Entonces, puede haber una delección. Esto se hace con una técnica que se llama array de CNV, da igual, para ver si existe una delección grande. Y no llegamos a conclusiones definitivas. Parecía que estaba todo el gen. Pero hay otras cosas que pueden pasar, que es que cuando se producen los gametos, los genes se tienen que desdoblar para que solo una parte de esa parte del gen vaya a los gametos, ¿vale? Entonces que se llama en la meiosis, es que no sé cómo explicaroslo así de forma habitual. La historia es que a veces dos copias una del padre y una de la madre tienen que ir a cada gameto. Sin embargo, a veces van las dos copias de un mismo padre. Y eso es lo que se llama disomía. Y eso es lo que podíamos ver con distintos marcadores en los genes, ¿vale? Como teníamos datos de exoma, se pueden ver muchas variantes polimórficas. Y eso nos dice un poco si viene del padre o de la madre o de dónde. Y lo que vimos al final es que el paciente que está aquí representado, en este lado, estos colorines son todos los marcadores genéticos que hemos puesto. Se parecían a ese amarillo que está en el cromosoma paterno, ¿vale? Que no venía de la madre. Entonces eso quería decir que las dos copias en el niño venían del padre, no venían de la madre. Y esto tiene unas implicaciones muy importantes en el asesoramiento genético. Bueno, luego metimos muchos más marcadores para confirmar esto, que lo habíamos hecho solo con datos de secuencia. Y se confirmó. Y esto tiene muchas implicaciones en el asesoramiento genético, porque cuando es una enfermedad autosómica recesiva, que seguro que ya todos lo conocéis, la probabilidad de recurrencia de esa enfermedad en la descendencia es de un 25%. Sin embargo, cuando existe un problema de estos, de unidisomía parental, eso es muy raro que ocurra otra vez en otro óvulo, en este caso en la formación del espermatozoide. Con lo cual es casi prácticamente improbable que tengas otro hijo con la enfermedad. O sea, que habíamos visto la mutación, la habíamos demostrado patogénicamente más o menos, con una prueba muy sencilla, pero además tuvimos que ir más allá para el asesoramiento genético en esta familia. Y luego el otro caso así un poquito también más complicadillo es un paciente adulto. Bueno, os he puesto un adulto y para que veáis que aquí tenéis cabida todos. Que era una mujer de 47 años con sordera neurosensorial desde la adolescencia, atrofia óptica y mielopatía cordonal posterior leve, y que no tenía antecedentes familiares. Se había estudiado ya en la clínica la biopsia muscular y parecía una enfermedad mitocondrial porque tenía refuerzos subsarcolémicos, las típicas hallazgos de la anatomía patológica. Sin embargo, la cadena respiratoria era normal, pero tenía un aumento de citrato sintasa que también es un poco marcador de lo que se veía en la patología, que hay como una compensación mitocondrial. Entonces se le realizaron una serie de paneles en este caso. Primero la ADN mitocondrial, porque podía ser una compensación y no había un déficit de cadena respiratoria y podía haber alguna mutación ahí, y no fue concluyente. Y también se le realizó un panel de genes nucleares de mantenimiento porque creo que vimos unas posibles deleciones múltiples, pero muy leves, y tampoco fue concluyente. Entonces lo que fuimos a ver es todos los genes nucleares que pueden estar implicados. Y eso lo hicimos a través de secuenciación de exoma.
Y lo primero que hicimos es buscar genes, como siempre hacemos, vamos por capas y primero miramos los genes de la mitocondria. Eso se llama panel virtual porque lo hacemos ya bioinformáticamente, la parte de secuenciación ya está hecha. Y mirando esos genes, pues vimos un gen que se llama ferredosina reductasa y encontramos una variante que podía ser causante de la enfermedad en homocigosis, o sea que también era homocigota. Hay una clasificación del American College of Medical Genetics, del Colegio Americano de Genética, que nos sirve para clasificar las variantes que nos salen, de forma según si existe en la población general, si los predictores bioinformáticos son patogénicos o no, y se le da una clasificación. Cuando no se sabe muy bien lo que es, se dice que es una variante de significado incierto, que es un poco peligroso para informarla a los clínicos porque nunca se sabe si informar o no, porque es complejo. Pero lo que teníamos hasta ahí era eso, porque era nueva y no sabíamos si eso podía ser patogénico. Este gen interviene en la introducción de unos complejos hierro-azufre dentro de muchas proteínas del metabolismo intermediario. Y una de ellas son algunas proteínas que forman parte de los complejos de la cadena respiratoria. Por eso tenía esos hallazgos en la patología y en la cadena. Lo que hicimos otra vez fue segregar familiarmente en los parientes disponibles y teníamos a la madre y a la hermana sana que nos enviaron desde un centro exterior. Y vimos que no estaba la mutación, ¿vale? Como vimos antes, no había antecedentes familiares, o sea, no había sintomatología. Con lo cual, podía ser una mutación de novo, pero una mutación de novo en homocigosis es extremadamente infrecuente o casi... Es difícil decir que eso es una mutación, que los dos cromosomas hayan mutado después de la fecundación, pues es complicado. Entonces, otra vez nos planteamos si podía haber una deleción y lo que nos parecía en la técnica era una homocigosis. Y eso se puede ver de forma aproximada en los datos de exoma, en la que es la parte solo codificante del ADN. Y mirando lo que se ve en la secuenciación masiva, que sabéis que se secuencia muchas veces una parte del genoma, y eso se llama profundidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos secuenciado esta posición? Pues mirando regiones, si ves que una región, comparada con otras que has hecho durante el mismo proceso de otros pacientes, ves que esa cobertura baja, puedes sospechar que puede existir ahí que se ha eliminado una parte de ese genoma. Y eso es una delección. Y eso es lo que intuimos ver. Lo intentamos demostrar con unas pruebas sencillas, pero como no vemos toda la parte esa no codificante, pues no pudimos tipificar realmente cuál era la delección. Pero sí que sospechamos de que existía una delección. Con lo cual hablamos con el clínico y le dijimos que hiciera un array de CNVs dentro de la parte asistencial y está pendiente de confirmación. De tal manera que si tenemos una delección aquí, que creemos que sí, y aquí en el otro gen tenemos una mutación heterocigota, pues vamos a reclasificar esa variante de variante significado incierto a variante patogénica. Y por último voy a poner un vídeo que no sé si hay gente que lo ha visto, que se hizo dentro del CiberAir, porque se hizo también un poco por este proyecto y porque consideraron que la colaboración mitocondrial y pacientes es muy importante. Y con eso voy a terminar para que lo veáis. Vamos a ver si sale. Que lo de los vídeos tiene siempre su historieta. Samuel tiene 14 años y padece el síndrome de Leigh, uno de los trastornos mitocondriales más comunes en niños. Samuel con 2 años le diagnosticaron con síndrome de Leigh. Eso en él se concreta en que tiene problemas para desplazarse, no puede caminar ni mantenerse de pie, no tiene destreza manual para manipular objetos necesarios en la vida normal, no ve bien y no puede hablar ni tragar con normalidad. Pues eso es una cosa que con tantas dificultades condiciona la vida mucho. Las enfermedades mitocondriales como la de Samuel son un grupo de enfermedades poco frecuentes, caracterizadas por un fallo en el funcionamiento de las mitocondrias, los órganos celulares encargados de suministrar la energía para la actividad celular y que son fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. En las enfermedades mitocondriales, las mitocondrias no producen esa energía, no funcionan de forma adecuada y acaban fallando los músculos y órganos tan importantes como el cerebro, el corazón o los pulmones. A la falta de completar el registro español de enfermos mitocondriales,
todavía no existen datos consistentes del número de enfermos que existen en España con estas enfermedades. Sin embargo, en otros países y en otros estudios se ha estimado que la incidencia de estas enfermedades es de un paciente cada 5.000. Hace unos meses lograron identificar el gen causante de la enfermedad mitocondrial de Samuel, una investigación exitosa que ahora se va a trasladar a otros pacientes con enfermedad mitocondrial y que ha sido posible gracias a la aportación de fondos y la estrecha colaboración de la Fundación Ana Carolina Diezmau y la Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales con el grupo de investigación del CIBERER, liderado por el Dr. Miguel Ángel Martín, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Nuestro proyecto consiste en identificar la causa genético-molecular en pacientes con sospecha de enfermedad mitocondrial. Y esto lo realizamos a través de métodos de secuenciación genómica. Lograr la identificación de la causa genética en estos pacientes es importante para clasificarlos adecuadamente desde el punto de vista diagnóstico, lo cual les deja más tranquilo, y es relevante para su asesoramiento genético y su planificación familiar. El caso de Samuel es un claro ejemplo de que la implicación de los afectados y sus familias es clave para avanzar en la búsqueda de diagnósticos y nuevas terapias para las enfermedades poco frecuentes. Por ello, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, CIBERER, potencia su participación activa con su Consejo Asesor de Pacientes. La implicación de los pacientes es fundamental para las investigaciones que llevamos a cabo. Gracias a la iniciativa y esfuerzo de los familiares y pacientes con enfermedad mitocondrial, se está avanzando de manera importante en el conocimiento de estas enfermedades, y en este caso concreto para llegar a un diagnóstico más fiable. La colaboración entre los pacientes y los investigadores a lo largo de todo este tiempo ha sido muy importante. Es la que ha permitido ir avanzando. Una parte sin la otra no haríamos nada. Lo que aporta cada uno es lo que hace que esto funcione. Bueno, Jimena está ahí, que hablará esta tarde, ¿no? Y a Samuel se le identificó una mutación en un gen del complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial. Y estos somos nosotros y eso es lo que os quería contar. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, yo creo que este vídeo define muy bien, ¿no?, que muchas veces, por mucho que hablemos y que expliquemos, los vídeos reflejan perfectamente la realidad, y está bien que Miguel Ángel haya terminado con el vídeo, que además sabéis que se presentó ya el año pasado en el Día de las Enfermedades Raras en la Fundación La Caixa, y lo presentamos allí con el CIBERER y tal. Y esperamos que en esta segunda fase del proyecto también, cuando finalice, que seguro que finalizará con mucho éxito, pues podamos hacer otro vídeo también y algo que refleje un poco lo que se ha ido haciendo, ¿no?, con el proyecto. Así que nada, muchísimas gracias a los dos por estar siempre ahí.